Tony Ofelia, les saludo. Buenas Estoy noches. ahorita acá en un evento en Mérida, Yucatán, en el sureste de México, y estamos acá transmitiendo pues esta videoconferencia. Espero que no se corte y podamos todos salir adelante. Quiero comentarles de entrada, vamos a compartir, permíteme revisar dónde está el material para compartir lo que esta semana vamos a trabajar con ustedes y que sirva como un antecedente. Este documento es de un autor español muy bueno, José Jiménez Sacristán. Fíjense, ya tiene ya 16 años este artículo que publicó eh, en las 10 tesis, le llamó, sobre la aparente utilidad de las competencias en educación. El documento se llama el libro Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? Y está en el libro de edición Morata, que está en la parte inferior derecha, sus datos eh, de ese libro. Bien, continuamos. Dice en el documento que las competencias nos llevan a un mundo pues diferente de educar. Para uno dice que nos conduce a una sociedad de individuos eficientes. Es lo que estamos viendo y ustedes lo han revisado desde la materia anterior de lo que era los fundamentos de la educación basada en competencia, cuando veían pues todo el sustento de este movimiento. Se dieron ustedes cuenta de que efectivamente se buscan ciudadanos eficientes, competitivos, ¿sí? Para las economías, para el mercado. Otro sostiene, dice Sacristán, que es un movimiento que enfoca la educación como un adiestramiento. Ese también ha sido una de las críticas que ustedes pueden observar o les pueden decir. Otros más, dice, nos lleva a la reestructuración de los sistemas educativos por dentro, que pudiera ser lo que ahorita Anthony estábamos platicando de la intención de su país, Costa Rica, de implementar un currículum basado en la educación por competencia. Entonces, ahí ellos reestructurarían, ¿verdad?, el sistema educativo desde adentro. Como se hizo en México, ya decía, le comentaba antes en ese momento, desde hace unos 15, 18 años. Bien, dice el autor, en los niveles de primaria y secundaria, dice, el debate se ha centrado en cómo los ciudadanos de un país deben estar formados y cómo deben utilizar las competencias como referentes o indicadores para realizar evaluaciones externas de los sistemas educativos, que también lo hemos comentado aquí, es el caso de PISA, por ejemplo, ¿no? La prueba PISA, que evalúa de una u otra manera cómo los ciudadanos o los estudiantes, los jóvenes, han adquirido competencias a lo largo de su educación básica, porque PISA se aplica para alumnos o jóvenes adolescentes de 15 años en adelante. Entonces, esos jóvenes son aquellos que ya pasaron por preescolar, primaria, secundaria, en el caso de México, y están en primer año de preparatoria o de educación técnica. Y aquí empieza él con 10 tesis sobre la aparente utilidad de las competencias. Le llama aparente. Y la primera tesis dice que el lenguaje no es inocente. Entonces, el lenguaje algo trae por dentro o algo nos indica. Y eso tiene que ver pues con la semántica que nutre ese discurso donde las competencias representan una forma de entender el mundo de la educación, del conocimiento también y el papel de ambos en la sociedad. Entonces, trae pues un lenguaje o trae una semántica que nos dice algo, ¿sí? No es gratuito, diríamos. Por eso dice, el lenguaje no es inocente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, que detrás de ese lenguaje o de ese sustento del propio modelo, debe existir, dice, una epistemología.
una visión del conocimiento, una visión de la sociedad, una política de conocimiento, una teoría, vamos, detrás de ese lenguaje, que dé sustento. Porque acuérdense cómo el modelo de competencia surge desde el ámbito empresarial, surge desde el mercado, surge para atender pues las exigencias de una sociedad de la información que ha crecido grandemente. Entonces ahí hay un problema ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que no hay, perdón, no hay realmente una epistemología. Ese es un problema. No hay una visión amplia de conocimiento que sustente o dé o teorice este modelo. Número dos, la segunda tesis dice, todo lo que sabemos tiene un origen, ¿no? Y aquí viene lo que ahorita estábamos diciendo. Eh, la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, se ha preocupado desde la UNESCO por atender el área de la educación y de la cultura. Esa Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura viene siendo la UNESCO. Ese organismo, según el autor, ha venido perdiendo protagonismo y liderazgo sobre el discurso educativo. Y en su lugar, dice, lo han tomado otras organizaciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o la OECD, que es la promotora de PISA. ¿Se fijan? Es como no es la UNESCO, sino que es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OECD, esos organismos multinacionales que están en pro de algo. En este caso, surgen para que los países se conduzcan, ¿sí? A través de los préstamos que les hacen o de políticas que establecen de lo que ellos quieren realmente. Entonces, se ocupa un ciudadano competente. Bueno, somos nosotros, Fondo Monetario, Banco Mundial, OECD, los que vamos a promover ese sujeto que realmente sea competente. Entonces aquí aparece PISA, ¿no? Ya lo hemos comentado. PISA que evalúa las competencias de aquellos jóvenes que han estado, pues, en esos países que se forman, en los países desarrollados, en vías de desarrollo como el nuestro, donde, pues, todo se evalúa a partir de esa prueba del conocimiento. Entonces, eh, de seco, si ustedes lo debieron haber visto, que viene siendo la definición y selección de competencias claves, de secos es su significado. Bueno, PISA retoma esas definiciones para elaborar evaluaciones externas estandarizadas que se están aplicando en los países que forman parte de la OECD, de cual México es parte, miembro activo de ella. Entonces, así como las competencias del autor, serán fines, contenidos, guías para elegir procedimientos y propuestas de evaluación. Entonces, esa es la intención de PISA. A través de la manifestación de las competencias, dar cuenta qué tanto han adquirido esa competencia los jóvenes que están cursando o han terminado la educación básica. Dice, conviene reconocer la parte positiva de las competencias que son promover una educación de más calidad, adjudicarse la finalidad de contribuir a una vida exitosa y también de un funcionamiento social aceptable. Entonces, de ahí pues que eh, el papel ahora que jugaba la UNESCO es retomada por estos organismos internacionales, pero que están enfocados sobre todo a cuestiones financieras, económicas. ¿De acuerdo? Bien, tesis número 3, de la evaluación de resultados tangibles de un proceso, no podemos extraer la guía para su producción en la educación. Veamos qué dice el autor con esa tercera tesis. Vean entonces cómo hay una relación entre cada una de las tesis. Entonces, a partir de aquí, si la OECD, si Banco Mundial, si el Foro Mundial Internacional, el Fondo, perdón, Monetario Internacional, propone unos resultados que se manifiesten en la evaluación
que ellos aplican a través de PISA, bueno, ¿qué está pasando, no? Dicen ellos, para que este sea la guía para que se manifieste o se dé una educación de calidad. Pues dice él, de seco significa o quiere fijarse, perdón, en las competencias que contribuyan a que los individuos tengan una vida exitosa y se logre una sociedad que funcione bien. Entonces, esa es la definición que decíamos, ¿verdad?, de las competencias de parte de esta instancia. Representa una visión educativa que implica una determinada concepción filosófica de la educación y de la sociedad. Ese es de seco. Entonces, el nuevo enfoque, dice, ha convertido a las competencias en un criterio para valorar aquello que se considera valioso. ¿Sí? Entonces, eso significa para estas instancias. Y lo mismo para la OECD, dice, la iniciativa proviene de los sectores empresariales y de los empleadores, perdón, de los países miembros de la OECD. Entonces, se fijan cómo entonces el papel protagónico que tenía la UNESCO ha sido pues superada o arrebatada por esos organismos internacionales. Entonces dice el autor para esta tercera tesis, se hace desde un punto de vista puramente económico, lo que estamos diciendo, lo que conlleva a validar, dice, como importante, solo aquello que contribuye a mejorar la productividad, la competitividad de los mercados, a buscar disminuir el desempleo, creando una fuerza de trabajo, dice, que genera innovación. Todo ello en un mundo globalizado, que es donde nos encontramos. Entonces, dice Jimeno Sacristán, de los resultados de las evaluaciones implementadas, dice desde PISA, no es posible extraer la guía para producir la educación, a lo más la instrucción. Entonces se está diciendo ahí que realmente lo que estamos haciendo es instruir a la masa, a los estudiantes, al grupo, ¿verdad?, de jóvenes, para que se adapten a las condiciones del mercado global, más no ámbito educativo. Una cosa es educar y otra cosa es instruir. ¿De acuerdo? Muy bien. Tesis número 4. La ruta europea hacia la implementación del lenguaje acerca de las competencias tiene su particular historia. En Europa ha sido pues, criticado este modelo, pero a pesar de ello sigue avanzando, ¿no? Como lo tenemos en España, que siguen trabajando ellos después, digamos, de un segundo intento, porque fíjense, eso estamos hablando de hace 16 años, cuando se implementaba por primera vez el modelo de educación basada en competencia en Europa, particularmente en España. Ahora, ya 16 años, 15 años después, 16, nuevamente España vuelve a trabajar o está trabajando el modelo por competencia. Dice Jimeno que esto es una estrategia, dice, de la convergencia hacia una política común de educación. Es lograr unos mínimos comunes de los sistemas educativos de los países miembros, constituirse en una potencia económica capaz de competir con la economía global. Hay una preocupación en Europa y esta preocupación pues tiene que ver con los bloques económicos, en el caso de Norteamérica, entre Estados Unidos, Canadá y México, el bloque asiático, ¿sí?, con China. Bueno, no, estamos hablando de Japón, China aparte, que China se ha convertido ya en la potencia del oeste asiático, del este asiático. Por lo tanto, ¿verdad? Europa tiene que hacer frente a estas amenazas de estos países o de bloques económicos. Entonces, se trata entonces de la mundialización, cuyo imperativo plantea una economía basada en el conocimiento, que es lo que estamos viviendo. Y esto refiere pues a el dominio de lenguas extranjeras, una cultura tecnológica, una capacidad emprendedora y destrezas sociales, habilidades sociales. Y habla de la estrategia de Lisboa, Portugal en este caso, el país Portugal, donde
pretendió, dice, proveer a los estudiantes, a los ciudadanos de los instrumentos necesarios para adaptarse al mercado laboral. Entonces vean de dónde viene todo ese movimiento, pues, del mundo empresarial, del mundo que tiene que ver con lo económico, al mundo educativo. Tesis número 5. La competencia ya no es un concepto preciso, lo cual dificulta, para empezar, la comunicación. Entonces, dice él, y se pregunta, ¿qué es la competencia entonces? Veamos lo que dice él. Existe ahora, dice, una gran confusión al nombrar el término competencia, porque se tiene que precisar competencia para qué. Entonces, dice él que de pronto puede pensarse, dice, en aptitud, capacidad, habilidad, destreza y quizás tomarlo erróneamente como sinónimo. Aparenta ser un conocimiento práctico para hacer cosas, resolver situaciones. Es lo que decíamos, ¿no? La competencia es hacer las cosas bien, así de fácil. Entonces, pero bueno, nos preocupamos por incluir habilidad, destreza, valores, sobre todo. En ocasiones eso se dificulta, ¿no? Porque nos vamos sobre todo al conocimiento o a la capacidad y dejamos a un lado lo otro, las destrezas, las habilidades y el aspecto valoral. Y se va al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde dice que competencia es la condición de tener pericia, aptitud para hacer algo o de intervenir en un asunto. Es decir, ser competente. Entonces, ser competente significa pues tener aptitud, cualidades, capacidad o poder de hacer algo. Entonces, las competencias, dice el autor, es un nuevo lenguaje en el ámbito educativo. Es fácil su introducción con diversidad de opiniones y visiones, efectivamente, ¿sí? Porque no surge, insisto, desde lo pedagógico, no surge de ahí. Y aquí está, ¿no? Él menciona, y usted lo va a ver en el documento, que la competencia se integra por poder para capacidad, ¿sí? Capacidades, habilidades, destreza, conocimiento, sobre todo práctico, efectividad y aptitud. Entonces, todo eso, señala el autor, integra una competencia. Entonces, vuelve a De Seco, donde se define en la competencia como la habilidad de satisfacer con éxito a las demandas de un contexto o situación. Entonces, yo soy competente cuando satisfago con éxito lo que me demanda el contexto o una situación determinada, movilizando los recursos psicológicos necesarios de carácter cognitivo y metacognitivo. Entonces, es una definición interesante la que señala De Seco. Pero dice él, bueno, ¿qué pasa entonces? Convergencia, indicadores, competitividad, evaluación, rendimiento básico, fracaso escolar, renovación educativa, conocimiento aplicado, enseñanza, sociedad de la información, aprender a aprender, etcétera, se han integrado al nuevo discurso. ¿Sí? Entonces, hay un nuevo discurso, o como dice, como un rompecabezas que intenta configurar un nuevo modelo pedagógico. Y esos son los que actualmente estamos viviendo. ¿Sí? Y ya han pasado ya en México ya más de 2 décadas. Tesis 6. Si no hay acuerdo respecto a qué son las competencias, dice, será imposible que lo haya respecto a cuántas y cuáles son esas competencias. Y empieza ya. Ustedes saben, se habla mucho de las competencias básicas, competencias profesionales, competencias laborales, etcétera. Entonces, si estamos hablando de competencias básicas, deberíamos saber cuáles y cuántas son, cuál es su campo de aplicación y la extensión del mismo campo. Si no establecemos un lenguaje común en torno a esos temas, dice, no nos entenderemos. Entonces, ahí está el problema, ¿no? De que desde el punto de vista pedagógico es muy difícil dar pie a eso. Y el proyecto de SECO ofrece una primera definición de las competencias básicas en la perspectiva de contribuir a valorar qué resultados, dice, son valiosos para los individuos y las sociedades que educan por competencia. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, habilidades para relacionarse adecuadamente con los otros, para cooperar, para manejar y resolver conflictos. Otros,
para actuar dentro de un marco legal, un poco lo sería lo valoral, para confeccionar y llevar a cabo planes y proyectos personales. Otros, dice, para utilizar el lenguaje adecuadamente, para usar el conocimiento, para usar la tecnología. ¿Se fijan entonces cómo hay desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista interactivo, ¿sí? O de instrumentos interactivos, o realmente desde el punto de vista de el conocimiento laboral incluso, el inciso C. Número 7. Hoy carecemos, dice el autor, de la competencia generatriz de las competencias, es decir, la protocompetencia o la competencia de las competencias. Y define, ¿no? Dice, señala que por un lado las competencias básicas planteadas desde el de SECO, de la OECD, y por otro el programa de la Unión Europea, en el caso que está él, difieren, dice, en cuanto a su especificación. Por ejemplo, la OECD dice que se trata o se busca indicadores para valorar los sistemas escolares de los países. La segunda, es decir, de la Unión Europea, se pretende pues orientar el currículo hacia el logro de unos mínimos comunes. En el caso de Europa, ustedes saben, bueno, por ejemplo, que se ha avanzado mucho en una comunidad, porque aparte de la lengua, fíjense cómo hay idiomas diversos. Por ejemplo, los más usuales, a lo mejor el español, el portugués, el francés, italiano, inglés, imagínense. Entonces, todo lo multicultural de Europa hace necesario un mínimo de competencias a lograr. Por eso la Unión Europea está preocupada por ello, para que al menos exista un país en igualdad de competencias y no como la OECD a través de SECO, que buscan, ¿verdad?, que los países adopten esto, pero sin reconocer las diferencias culturales que pudieran existir en el caso como de Europa como nación, como bloque económico. Dice, en todo ello se observa que falta por definir una formulación precisa de en qué consisten y cómo se estructuran esas competencias. Tesis número 8. La utilidad de una propuesta, dice, no está garantizada por proceder de organismos gubernamentales, intergubernamentales o internacionales. Entonces, no porque venga de la OECD, no porque venga del Fondo Monetario, no porque venga de cualquier organismo internacional u organismo público, esté garantizado su uso. Y habla pues de un debate que se está dando en los gobiernos y las instituciones internacionales, donde se debate pues conceptos de calidad y empiezan pues a plantearse una serie de propuestas para llegar a ello, ¿no? Aquí en México, el sexenio que está terminando, hablaba de excelencia, imagínense, es algo muy, sí, la calidad en el ámbito educativo es difícil de lograr. Imagínense el concepto de excelencia en la educación. Y eso fue la famosa 4T, que estamos nosotros ahorita trabajando en ello, ¿no? Pero que difícilmente, si no logramos la calidad, menos la excelencia. Es algo que se va en el discurso, ¿no? Político o el discurso del gobierno en turno. ¿Quién tiene la potestad, dice, legítima de determinar las competencias? Es decir, ¿quién tiene la competencia científica, moral y política sobre las competencias? Entonces, dice, no basta con que lo que diga la OECD o la Comisión Europea. Si el modelo ya viene dado, el debate ya no es abierto ni constructivo. Entonces, hay una imposición. A eso se refiere el autor. ¿Sí? Una imposición que, pues, tenemos que revisar. Y ahorita comentando con Anthony, se tiene que cuidar que los maestros, precisamente, construyan, reconstruyan y se dé un debate abierto en ese sentido, para que ellos se apropien de este modelo y puedan implementarlo. Penúltima, a veces se generan problemas técnicos artificiales que ocultan lo real.
problemas técnicos artificiales. Dice que en el 2010 la Unión Europea ha fijado criterios de convergencia para superar la serie de problemas que enfrentan los sistemas educativos, planteando pues un modelo por competencia. Y el autor se pregunta, ¿por qué enseñamos esfuerzos que muestran tantas dificultades? ¿Qué ganamos? Dice él. ¿Sí? Entonces, a veces es tanto la intención, entre comillas, ¿verdad?, de ese modelo pedagógico por competencias que los esfuerzos se vuelven dificultades. Por eso pregunta, ¿qué ganamos con eso? Tenemos que ser claros. Y por otra parte, dice, en lo referente a PISA, ¿los datos de las evaluaciones mejorarán el modelo pedagógico de las competencias? Pues no. Hasta ahorita que ya hemos vivido, como le decía, de la fecha del 2008 para acá de ese documento, nos damos cuenta de que no se ha mejorado el modelo pedagógico de las competencias. Entonces dice, eh, algo tiene que cambiar para que nada cambie, ¿no? El principio de Lampedusa de Italia, ¿sí? Fíjense lo que dice, algo tiene que cambiar para que no cambie nada. Y es lo que está pasando con las diferentes políticas que están implementando. Yo le doy una barnizada a la política para que vean que estoy cambiando, pero no, realmente va a seguir igual, ¿sí? No va a cambiar nada. Entonces dice que los males de la educación no residen en la falta de definición de los aprendizajes que queremos lograr en términos de competencia. Dice, el mal está en otra parte, no es en eso. Y la número 10 dice, las fuentes del buen saber y del buen hacer no se han secado y no deberíamos hacerla una apostasía de ellas, de esas fuentes, eligiendo otras verdades en las que creemos. Veamos qué nos dice. Entonces, no hay que inventar nada para buscar y encontrar buenas causas. Si se quiere hacer mejor el mundo y los individuos a través de la educación, pues hay que educar. Jimeno propone, uno, hacer un recuento de los problemas importantes para iniciar una discusión, no que nos manden la lista de las competencias ya definidas. Dos, realizar algunas recomendaciones. Y tres, plantear, pues, algunos principios para el desarrollo del currículo. Entonces, a partir de esto, de esos principios, estas discusiones, se pueden construir las competencias. Él habla de una propuesta constructivista de las competencias. Por eso, cuando él pregunta qué hay de nuevo en la relación a las competencias, se puede contestar, ¿verdad?, que es solamente un lenguaje nuevo, una jerga, una técnica convertida en una nueva ideología, pudiera ser. Entonces, hace falta que no se rompan las tradiciones buenas de pensamiento y de las prácticas. Que no nos sorprenda que el profesorado, dice, cansado de ver suceder las modas, se quede únicamente como espectador. Pero es muy importante eso, ¿no? El profesor tiene que ser involucrado. Y ese involucramiento implica la capacitación, implica el seguimiento y sobre todo la evaluación. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has logrado? Hay una competencia y no esperar lo de PISA, ¿no? Porque lo de PISA es algo que se ha convertido en un círculo vicioso. Muy bien, hasta ahí termina esta primera parte de la lectura. No sé, comentarios. Buenas noches, me había saludado a Aurora, a Luz Irene, a Ceci, a Luis Carlos y a Paulina. Buenas No noches, sé, maestro. buenas noches. No sé cómo vieron ustedes este vuelo de pájaro del documento que esta semana se tendrá que realizar. Ahorita les ponía yo un ejemplo, pues, de una síntesis de esto, de cómo, desde otra perspectiva, en el caso de este autor español, Jimeno Sacristán, nos dice, bueno, ojo, ¿no? Es un discurso, es una jerga nueva, pero ¿qué realmente qué hay, no? ¿Qué tanto esto ha beneficiado o ha llevado a un nuevo campo en el ámbito educativo? No sé, algún comentario. Escuchamos alguna duda, incluso pregunta que tengan, por favor, si son tan amables. ¿Qué les pareció el documento?
Buenas noches, doctor. Adelante, maestra Aurora. Yo la verdad como entramos, bueno, entré un poquito tarde. Ajá, mm, el documento, pues lo vi extenso y trae mucha información relevante. sí, sí, Yo nada más le diría que lo voy a leer con calma para, pues, ver bien toda la claro, información que trae, porque sí me pareció, pues, mucho y muy relevante. sí, sí, yo los invito, por eso yo les doy, la estrategia ha sido, bueno, trabajar una síntesis, ¿verdad? Para que ustedes a partir de ella, ya invitarlos a leer, ¿no? Invitarlos a leer para que realmente lo tomen. Y comparto esto, miren, por ejemplo, en la plataforma ya tenemos ahí lo que yo estoy ahorita, lo dejo al último, es decir, a partir de hoy ya lo pueden ustedes descargar. Y aquí están, donde dice tercera videoconferencia, educar por competencias que hay de nuevo, viene siendo las 10 tesis sobre la aparente utilidad de las competencias en educación. Ahí están ya. Y también esto que ahorita comentábamos un poco con Anthony, las microcredenciales, que ahorita voy a explicar muy rápidamente, aunque es un documento en inglés, bueno, viene un poco a lo que estamos ahorita hablando. Entonces aquí este es extra, ¿no? Estos dos últimos archivos es extra. Otro era esto que ahorita voy a comentarles, que en México y en todas partes se ha venido trabajando el aprendizaje a lo largo de la vida o el aprendizaje permanente. ¿Cuáles son las competencias claves que tenemos que lograr para ese aprendizaje permanente o a lo largo de la vida que la UNESCO señala? Ahí sí se mete la UNESCO, ¿sí? Y este es un documento muy cortito también, que los invito a leer para que tengamos elementos adecuados de lo que realmente está pasando con este movimiento de la educación basada en competencia. Muy bien, dejo de compartir. Bueno, aunque ahorita me regreso a este documento de la UNESCO. No sé si habrá alguien más, aparte de Aurora, alguna otra duda. Bien, miren, este documento, es más, déjenme de una vez sacarlo de ahí. Este documento es muy sencillo, te voy a explicarlo muy rápido. ¿Cuáles son las competencias claves, perdón, que se debe poseer a lo largo de la vida, ¿sí? Para seguir aprendiendo. Porque no nada más vamos a la escuela a aprender, a lo largo de la vida estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, este documento habla de 5 pilares básicos que la OECD, volvemos otra vez a la OECD en este caso, pretende desarrollar en los ciudadanos, en los sujetos. Dice que sea visible y gratificante. El aprendizaje debe ser visible y gratificante. El aprendizaje debe ser accesible y relevante. El aprendizaje debe ser asequible y sustentable. Y él lo pueda coger, tomar sin ningún problema. Y además que tenga una base sólida y que tenga una mejora en sus aspiraciones. Entonces, esos son los 5 pilares básicos que la OECD señala para un aprendizaje permanente o a lo largo de la vida. Y habla también este documento de que hay unos aspectos, dicen, unas megatendencias en el mundo que junto con estos aprendizajes básicos definen lo que un sujeto, un ciudadano debe poseer. ¿A qué se refieren estas cuestiones de la megatendencia? Fíjate, aquí está. Habla de la urbanización, habla del envejecimiento poblacional, el cambio climático, la digitalización, la inteligencia artificial, entre otros. Son megas tendencias. Fuerzas, dice el documento, que pueden transformar la vida. Y es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, hemos oído mucho hablar del cambio climático como una megatendencia. Pero ¿qué estamos haciendo? Nada. Hemos oído hablar mucho de la digitalización,
pero la sociedad está digitalizada, o sea, los ciudadanos tienen las competencias digitales. Ahora vean la inteligencia artificial también. Entonces, de ahí pues es necesario, de acuerdo con la OECD, desarrollar ciertas competencias que son aquellas claves. Y estas competencias nos pueden servir para, pues, tener una perspectiva de aprendizaje a largo plazo. Y son estas: una competencia personal, social y aprender para aprender, empresarial, digital, una competencia matemática, en ciencia, tecnología, ingeniería, multilingüe. Entonces, no nada más hablar nuestro idioma, tenemos que hablar otros idiomas. Una competencia ciudadana, es decir, de valores, de civismo. Una competencia de alfabetización, porque ahorita hay muchos analfabetas tecnológicos, se le llama. Quizás sepamos hablar español, lo comprendamos, pero no somos alfabetas digitalmente hablando. Entonces somos unos analfabetas ahí. Y también, por último, habla de una conciencia y expresión cultural. En el caso de esa megatendencia llamada cambio climático, por ejemplo, aquí cabría. Entonces, dice este documento que la Comisión Europea dice que esas competencias se deben desarrollar en la familia, la escuela, el lugar de trabajo, la comunidad, etcétera, ¿no? Y ahí está, ¿no? Cada una de ellas, las 8. Aquí está, que ahorita como mencionaba. Entonces, muy concreto ese documento, muy fácil de leer para darnos cuenta, ¿verdad? De que esto, digamos que es lo más actual que se ha buscado, ¿no? Pero digo, vean, sigue siendo la OECD y no la UNESCO, ¿no? Una disculpa, yo le dije la UNESCO, no, es la OECD. La OECD es la que está promoviendo estas 8 competencias a partir, pues, de lo que estamos, de esas megatendencias que hay. Hablábamos de 5 de ellas, megatendencias que están transformando la vida y las relaciones entre nosotros, porque formamos parte de este mundo. Entonces, este documento es del 2019, es muy reciente, ¿sí? Entonces, hay una preocupación, pues, de aprendizaje permanente o a lo largo de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, los invito para que lo revisen y hagan una síntesis de eso, que ahorita ya les se los dije de manera oral. Bien, y por último, eso es complementario, pero me lo quería discutir con ustedes, o al menos compartirlo, son la cuestión de las credenciales. Aquí tenemos, no sé si ustedes habrán escuchado o oído hablar de las microcredenciales. Anthony, allá en Costa Rica, ¿qué se habla de eso? Bueno, acá se habla de certificaciones no Exacto. credenciales, ¿verdad? Ajá. Y parte de lo que se está dando, las credenciales o certificaciones vienen dando por ciclos educativos, ¿verdad? Hay mucho ente gubernamental y no gubernamental que trabaja también con procesos de educación no formal, ¿verdad? No es de punto formal. Entonces, tenemos un Instituto Nacional de Aprendizaje que va orientado igual a carreras técnicas. Ellos establecían cualquier tipificaciones de acreditaciones, ¿verdad? O Ujú, certificaciones. ujú. Universidades privadas también utilizaban procesos de certificaciones de técnicos, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad de hacer una tesis en educación, de Sí, doctorado, en cuanto el análisis de la oferta educativa conforme a la oferta y demanda empresarial, ¿verdad? Ahí pudimos observar que no habían definiciones concretas. En Costa Rica, posterior al lanzamiento del Marco Nacional de Cualificaciones, no lo teníamos en ese entonces, salía un técnico, ¿verdad? De una universidad privada con 300 horas y sin nada de práctica empresarial y era un técnico, ¿verdad? sí. Y salía alguien de Lina o la parte de educación técnica con 2.840 horas en la temática especializada,
más creo que 300 horas de práctica profesional en la empresa y seguía siendo un técnico. Entonces, esos procesos de certificación se fue a corregir, ¿verdad? Mediante la unión bipartita de muchos entes para generar el marco nacional de cualificaciones, donde ya se pudo obtener un técnico 1, técnico 2 y técnico 3 para esa gran variedad de técnicos que había, poder tipificarlos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de su cualificación en la labor realizada, ¿verdad? En la parte profesional. Entonces, a partir de ahí, políticamente se dio una gestión que no ha sido muy hábil la utilización del mismo, pero fue creado mediante ley. Entonces, sí, está vigente, está ejecutable, ¿verdad? Pero en el caso de certificaciones desde el punto de vista de educación formal, solo el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica dicta el procedimiento de cómo se genera una certificación, ¿verdad? Niveles educativos, un promedio está proporcionado, ¿verdad? Con una nota mínima para poder pasar a otro nivel o otro ciclo educativo. Y en el caso de ya el proceso de certificaciones en la parte laboral, ¿verdad? De educación laboral, se generó todo un proceso de marco nacional de cualificaciones para poder tipificar las cualidades de los técnicos y que un técnico de 300 horas no llegase a ocupar la oportunidad laboral de un técnico que necesita sector empresarial, que tenga una práctica profesional, que tenga una conclusión del ciclo educativo, ¿verdad? Y eso es algo muy reciente, eso pasó en el 2019, se generó ese proceso y esa investigación. Entonces, desde el punto Muy de vista bien. de la educación no formal, es lo que ha generado un poco, o generó en su momento, un poco más de diversificación de criterios en cuanto a las certificaciones. Y en Colombia, Luis, no sé si me escucha el maestro Luis, eh, ¿han Sí, aceptado los maestro. empleadores, han aceptado en Y Colombia a los ver, empleadores las más o menos microcredenciales? se tiene el mismo procedimiento, ¿no? Ujú. Acá es el MNC, que es el Marco Nacional de Cualificaciones. Ahí se Sí, establece la cualificación, pues, como la expresión de lo que sabe la persona, de lo que comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje. sí. Bueno, definido en términos, son los conocimientos, las destrezas, la autonomía y la responsabilidad. Pero hay que tener en cuenta que este viene siendo en el área laboral, ¿cierto? Porque hay instituciones también como el SENA, que es el Servicio Ujú. Nacional de Aprendizaje, en el cual ellos certifican laboralmente las personas para desempeñar Sí, algunos desempeños laborales, pero la importancia es que es a nivel técnico y tecnológico, porque para nivel profesional, pues están las universidades. ¿Por qué es importante eh, que los resultados estén certificados por el Marco Nacional de Cualificaciones? Cuando se sigue el proceso de ciclos propedéuticos, ujú, ¿cierto? Entonces, ciclos propedéuticos implica que se tenga un primer nivel, un primer nivel que es eh, el técnico, luego otro nivel que es el tecnológico y el tercer nivel que es el profesional. Entonces, hay una persona que cursa los 3 ciclos propedéuticos y es técnico, si quiere seguir es tecnológico ya, y si quiere seguir, pues es profesional universitario. Entonces, cuando se certifican en el Marco Nacional de Cualificaciones estas técnicas o tecnologías, obviamente que sí. son las que se pueden ofertar para resultados de ciclos propedéuticos en profesionales. Entonces, es decir, un ciclo propedéutico, como lo entiendo, eh, contabilidad, uno, es propedéutico para contaduría pública. Es decir, Ajá. una relación en que la contabilidad 1, después la contabilidad 2, se basan más a una especialización que es la contaduría pública, ¿cierto? De igual Ujú. manera, así como se va dando estos ciclos propedéuticos,
esto se va certificando, ¿cierto? Cada nivel, y la persona pues va generando una experticia, ¿cierto? Un propedéutico, Claro, que es una pequeña especialización. bueno, muy interesante. Y México igual. Hay instancias, aquí se llama conocer, en el caso de nuestro país, una instancia gubernamental que certifica esos conocimientos. Pero, bueno, veamos qué es el documento y podamos ya sacar alguna relación con lo que pasa realmente en nuestro país. El documento se llama Microcredenciales para el aprendizaje a lo largo de la vida y la empleabilidad, usos y posibilidades. Entonces, dice el documento, ¿verdad?, que las microcredenciales han sido adoptadas rápidamente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado. Si el Estado, o el gobierno, o el ministerio, o Secretaría de Educación no eh, constituye un currículum, forma un currículum para rápidamente atender la demanda laboral que la globalización está imponiendo, bueno, ¿qué sucede? En México no están capacitados, nos vamos a Costa Rica. Ah, no, no están capacitados tampoco, nos vamos a Colombia. Es decir, no van a andar las empresas transnacionales capacitando. Al contrario, quieren que estén capacitados para el trabajo que está demandando el mundo o la economía global ante cierta situación. Entonces, las instituciones educativas de nivel superior y empresas tecnológicas han estado pues adaptando estas microcredenciales. Son flexibles y enfocadas en las habilidades específicas, promoviendo el aprendizaje modular y adaptándose a las necesidades individuales. Entonces, ocupamos eh, esta certificación, en particular un soldador, ¿no? O un médico incluso. O sea, que tenga una especialidad y que tenga credenciales. Pero bueno, veamos qué dice el documento. Gobiernos y organizaciones como la Unión Europea están desarrollando ecosistemas para fomentar la empleabilidad y la participación en el mercado laboral. ¿Cuál es el potencial de las microcredenciales? En primer lugar, mejorar el empleo y los resultados laborales. Entonces, con estas microcredenciales se puede aumentar la probabilidad de empleo, especialmente sectores con escasez de habilidades como la tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Que el grueso de los trabajadores no tienen, por ejemplo, habilidades tecnológicas. ¿Sí? Entonces, y ahorita estamos hablando, por ejemplo, de las habilidades de inteligencia artificial. Imaginemos este campo, ¿no? Llevémonos para allá. Entonces, ¿qué sucede? Ya están empleados o están trabajando en empresas transnacionales o locales, nacionales, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Que no tienen habilidades para el uso de la inteligencia artificial. Entonces, hay que crear microcredenciales para resolver esa situación. Otra es el segundo potencial, ampliar vías hacia la educación superior. Facilitan el acceso sin comprometerse de inmediato con programas largos y permiten acumular créditos modulares hacia grados académicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Está más enfocado al aspecto técnico, no universitario, técnico, de inmediatez, ¿sí? De poco tiempo sobre todo. Y por último, promover la inclusión social, es decir, ayudar a estudiantes y trabajadores desfavorecidos, aunque la participación sigue siendo baja, o sea, no ha llegado a tanto, ¿no? A incluir socialmente a los más desfavorecidos. ¿Qué problemas se enfrentan desde el uso o de esta nueva política, digamos, o exigencia laboral? Uno, una falta de estándares universales, ya que esto dificulta, pues, acumular microcredenciales en títulos académicos. Entonces, mientras no se estandarice esto, va a ser difícil que se acumulen esas microcredenciales y se conviertan en títulos académicos, porque un empleador no va a preferir, ¿verdad?, un técnico a un universitario. Pero claro, a lo mejor sí lo prefiere porque va a pagar menos con el técnico que con el universitario, ¿no? Hay una
posibilidad ahí de salario también. Otro problema es los empleadores aún prefieren titulaciones tradicionales, a pesar de la relevancia de las microcredenciales. Incluso gubernamentalmente hablando también, un empleo del gobierno tiene que decir, bueno, licenciado en, no puede aceptarse a alguien que no tenga el título o al menos haya terminado certificación de una licenciatura en particular. Y la tres, el problema tercero, las microcredenciales deben vincularse con las necesidades de la industria. Colaboración entre instituciones educativas de nivel superior sobre todo y los empleadores son claves para mejorar esas oportunidades de empleo o para el empleo. Entonces, mientras no se vinculen, va a haber problemas, ¿no? Porque estas son microcredenciales de manera inmediata que se están exigiendo de acuerdo, pues, a las exigencias del mercado a la vez. A manera de conclusión, ¿qué dice el documento? Las microcredenciales son una tendencia creciente en la educación y en la formación profesional, sobre todo aquí, ¿no? En la formación profesional, con un potencial para mejorar la empleabilidad e inclusión social. O sea, potencialmente hablando, sí pudieran mejorar el empleo y la inclusión social. Sin embargo, su éxito depende de ecosistemas que involucren a gobiernos, empleadores e instituciones educativas. Mientras no haya ese ecosistema, es decir, una política, ¿no? Donde el gobierno eh, promueva estas microcredenciales en empleadores, las valide y se apoye en instituciones educativas para la formación, será un éxito. Pero si no lo hace, como ha estado pasando ahorita, a pesar de esos esfuerzos gubernamentales que estamos hablando ahorita de Costa Rica, Colombia y México, bueno, sigue habiendo pues ese, digamos, independencia, ¿no? De aquellos como instituciones educativas que a lo mejor lanzan un diplomado, lanzan un curso taller, lanzan una especialidad, pero pues a veces no son aceptadas por los empleadores. Se requiere, dice, más investigación para evaluar su impacto a largo plazo en el acceso a la educación y al empleo. Ese documento es complemento, no lo van ustedes a revisar, es complemento a lo que he estado mencionando ahorita de lo que iniciamos pues con Jimeno Sacristán respecto a las 10 tesis de la utilidad de las competencias y luego este otro documento que más reciente que tiene que ver con competencias a lo largo de la vida o para el aprendizaje permanente. Entonces, esto de una u otra manera, esto es reciente, es del 2023, esto de las microcredenciales, y es lo que actualmente está funcionando. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva pues a la reflexión de que hay mucho campo que hacer en el ámbito del modelo de competencia. Tenemos que seguirlo revisando y tenemos sobre todo pues que estar en sintonía, ¿no? Gobierno, empleadores y universidades o instancias educativas que forman pues a esos trabajadores que la industria y el mercado global están necesitando o solicitando. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué sigue? Eh, vamos a pedirle, ¿verdad? Hay dos tareas esta semana, la voy a compartir para que revisen esto. Denme un segundito, no lo veo ya. Acá está. Aquí está. La tarea sería entonces, aquí hay un foro, por eso estamos hablando ya, nos estamos metiendo más al campo de política educativa en los países. Y en el foro me gustaría mucho, ¿verdad? Que ustedes opinaran sobre la política educativa del país. De nuestros países, en este caso, al menos son tres, Colombia, Costa Rica y México, respecto a la educación basada en competencia. ¿Qué está pasando ahorita?
con todo lo que hemos visto en cuanto al sentir personal sobre esta política educativa. Y lo otro ya viene pues con este documento, aprendizaje a lo largo de la vida. Les pido a que hagan un mapa conceptual a partir de ese artículo, ¿ya? Cómo relacionar lo que decíamos ahorita, que se debe al menos buscar desarrollar esas competencias para que a su vez, ¿verdad?, se genere un aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, ahí está ese pequeño mapa conceptual, no es mucho. Y por último, son las 10 tesis sobre la utilidad, aparente utilidad de las competencias de Jimeno Sacristán, donde sinteticemos, ¿verdad?, un aporte personal, una síntesis de lo que cada una de esas tesis significa. ¿Qué significa la 1, la 2 para ustedes a partir de la lectura que hagan? ¿Sí? Entonces son 10 tesis que ya con el documento que ahorita analizamos puede servir como referencia, ¿ya? Y donde haya dudas, bueno, irnos al documento para hacer esta síntesis del artículo que está ahí, que corresponde pues, aquí lo fuerte sería este documento de Jimeno Sacristán. Aquí está. 10 tesis sobre la aparente utilidad de las competencias en educación. ¿Ya? Aunque son 43 hojas, le insisto, pero bueno, vamos a hacer una síntesis y tratar de entender cada una de ellas, ¿verdad? Digamos que por cada tesis una cuartilla, ¿sí? Para que hagan una síntesis, un resumen, pues, de lo que ustedes entienden. Me interesa a mí mucho que se apropien ustedes de los conceptos que los autores manejan. Muy bien, hasta ahí queda claro el compromiso, la tarea. Bien, bueno, pues un saludo a los que no habían entrado. Estamos acá en Mérida, Yucatán, en un evento que vamos a estar mañana. Y de acá les mandamos un saludo. Muy cerca, acá decíamos de Anthony, aunque no muy cerca, pero sí un poco más cerca de donde estábamos antes, acá el sureste de México. Bueno, pues un abrazo para todos, buenas noches y seguimos en comunicación. Hasta pronto, un abrazo. Gracias, Muchísimas buenas noches. gracias, un abrazo. Gracias a Profe, ustedes. para pedirle que el documento Hasta de pronto. México, si Ah, sí, es tan amable. claro que sí, Anthony. Buenas noches a Mándale todos, para él. compañeros, un gusto. Muy bien, buenas noches. ¿Alguien dijo algo? Hasta luego, buenas noches. Ah, buenas noches, Luis Carlos. Hasta Que esté pronto. muy Hasta bien. luego, buenas noches. Chao. Buenas noches, que descansen. Gracias.